Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un nuevo tema, continuando con lo que es la tildación. Vamos a ver hoy lo que son las reglas de tildación diacrítica. Tenemos que saber algunas cosas para entrar a este tema. Por regla general, las palabras que solo son de una sola sílaba no deben tildarse. Por ejemplo, yo, dio, fe, ti, fue. Estas palabras son de una sola sílaba. Estas no deben tildarse por regla general. Las mayúsculas siguen las mismas reglas de tildación, ya sea para diacríticos, tildación especial o tildación general. No hay ninguna regla que prohíba que no se tilden las mayúsculas. Como ya había dicho anteriormente, las las palabras de una sola sílaba no deben tildarse, pero hay casos en que algunos monosílabos se escriben igual, pero tienen un doble significado. Entonces, para diferenciar esos significados, vamos a aplicar las reglas de tildación diacrítica. Dia, que significa doble, crítica o criterio. ¿Y cuáles serán esas palabras monosílabas que se tildan y también no se tildan a la vez? Dependiendo del contexto, vamos a ver lo siguiente. Tildación diacrítica. Estos son los monosílabos que pertenecen a esta regla. Si nosotros leemos en el sentido del reloj, vamos a ver que vamos a formar una frase. Por ejemplo, si él te mide, tú sé más. Hemos formado esa frase para que así lo aprendas mejor, para que memorices cuáles son esos monosílabos que deben tildarse en algunos casos y en otros casos no. Si él te mide, tú sé más. Son 8 los monosílabos. También existen otras formas de tildación diacrítica, pero no pertenecen a los monosílabos. Eso ya es un caso aparte que lo vamos a estudiar luego. Veamos entonces en primer lugar el monosílabo sí. ¿Cuándo se tilda esta palabra? Aquí tenemos un ejemplo. Si vas, yo sí voy. Como podrán observar, la primera palabra sí no lleva tilde, la segunda sí lleva tilde. ¿Por qué sucede esto? Según la regla, nos dice que si la palabra sí funciona como una condición, no debe tildarse. Pero si funciona como una afirmación, sí debe tildarse. Yo sí voy, está afirmando. El segundo sí está afirmando. El primero no, es una condición. Tiene que ocurrir algo para que ocurra lo otro. En el siguiente caso, él tiene el vaso. La palabra él lleva tilde cuando es un pronombre, es decir, cuando reemplaza o se refiere a una persona. En este caso se refiere a la tercera persona. Él tiene. En cambio, el segundo, él, no lleva tilde porque es un artículo. Todos los artículos acompañan a un sustantivo. En este caso, está acompañando al sustantivo vaso. En cambio, el pronombre siempre está al lado de un verbo. El verbo tiene, él tiene. Entonces, de esa manera también podemos diferenciar cuando se tilda la palabra él. La palabra te no se tilda cuando es pronombre, pero sí se tilda cuando equivale a esa bebida caliente que tomamos entre la mañana o entre las tardes, ¿no? Se tilda té cuando es una bebida. No se tilda cuando es un pronombre. Te sirvo el té. Ese té se refiere a la persona a quien se va a servir. En cambio, el último té se refiere a la bebida. Cuando es sustantivo, sí se tilda. Mi. A mí me trajo mi regalo. Esta palabra mi se tilda, se escribe con tilde cuando se refiere a la primera persona, es decir, cuando es un pronombre. Cuando reemplaza a la primera persona, se tilda.
En cambio, no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Mi regalo. Ese mi está al lado de un sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo posesivo. En cambio, el otro no está al lado de un sustantivo, es un pronombre y a su vez inmediatamente viene un verbo. El primer mi se tilda porque es un pronombre. En el caso de la palabra de, esta se debe tildar cuando es un verbo, el verbo dar, de más, de sí. En cambio de no se tilda, el segundo de no se tilda porque no está funcionando como el verbo dar, ¿no? Es una preposición. La palabra tú se debe tildar cuando reemplaza a la segunda persona. Tú no sabes tu nombre, por ejemplo. Ese tú, el primer tú es un pronombre, mientras que el segundo es un adjetivo posesivo, tu nombre, algo que pertenece a la segunda persona. Acuérdate que los adjetivos también van a acompañar a los sustantivos, en este caso el sustantivo nombre. Sé que se fue. El monosílabo se tilda cuando funciona como verbo, con el verbo saber. Sé que se fue. En cambio, el segundo se refiere a una persona que ha hecho la acción de retirarse. Cuando funciona como pronombre no se tilda, pero sí se tilda cuando funciona como verbo. Hay otros casos más que ya lo vas a ver en la ficha. La palabra más. Quiso más, mas no había. Ese más, el primero, se refiere a cantidad. Cuando equivale a cantidad, debe tildarse. Si no equivale a cantidad, no se tilda. Más bien, este segundo más equivale a la palabra pero, a un enlace adversativo. Por ejemplo, quiso más, pero no había. Cuando equivale a pero, no se tilda. Cuando es de cantidad, sí se tilda. Bien, jóvenes, estos son los monosílabos que debes tener en cuenta para tildar o quizás no tildar de acuerdo al contexto que ya se ha explicado. Resuelve la ficha, haz los ejercicios para que te entrenes mejor en el uso de este tipo de tilde. Nos vemos.